Pacífico Sur. Marzo de 1942. 6 bombarderos B-17 vuelan a una altitud de 6.000 metros, la misma altura que una montaña. Abajo, 3 aviones de carga japoneses vuelan con calma, sin prisa. Los pilotos estadounidenses apuntan, disparan sus bombas. Cientos de kilogramos de explosivos surcan el aire y cometen errores. Todo. Los cargueros japoneses ni siquiera cambian de rumbo. Las bombas explotan en el agua, levantando columnas blancas que no hacen daño a nadie. Desde la cubierta, los marineros japoneses saludan. Algunos ríen. Saben la verdad. Chocar contra un barco a 6.000 metros de altitud es como intentar golpear a una hormiga que corre desde el 20º piso de un edificio. Matemáticamente imposible. Los B-17 regresan a la base. Tanques vacíos, bombas desperdiciadas, moral destrozada. Y los japoneses siguen dominando el Pacífico, barco a barco, isla a isla, victoria tras victoria. Pero en una base australiana, un general estaba a punto de hacer algo que los manuales calificaban de suicidio, algo que los ingenieros jurarían que era imposible, algo tan absurdo que cambiaría la guerra en el Pacífico para siempre. Y todo comenzó porque George Kenney estaba cansado de ver a sus hombres regresar con las manos vacías. George Kenney tenía 53 años, cabello canoso, ojos hundidos, como si no hubiera dormido bien en meses. Comandaba la 5ª Fuerza Aérea en el Pacífico Suroeste, y su situación era desesperada. Los japoneses lo controlaban todo. Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, rutas marítimas enteras. Sus barcos transportaban tropas y suministros sin temor, porque sabían que los estadounidenses no podían hundirlo. Los bombarderos volaban alto, lanzaban su carga, y los barcos seguían navegando intactos. Kenney observaba cómo llegaban los informes, misión tras misión, fracaso tras fracaso. Toneladas de bombas desperdiciadas, combustible quemado, pilotos exhaustos, y los japoneses reforzando sus posiciones cada día que pasaba. Una tarde, Kenney convocó a sus oficiales, dio un golpe en la mesa. «Tenemos que detener estos barcos, ya». Los oficiales estuvieron de acuerdo. Claro que estuvieron de acuerdo. El problema era cómo. «Los bombardeos a gran altitud no funcionan», dijo un mayor. «Las cifras lo demuestran». Kenney ya lo sabía. Había estudiado física. Cuando se lanza una bomba desde 6.000 metros, tarda 20 segundos en caer. 20 segundos completos. En ese tiempo, un barco que navega a 25 kilómetros por hora recorre 140 metros, y el bombardero no siempre sabe con exactitud a qué velocidad va el barco, si va a zozobrar o si el viento desviará la bomba. Es como disparar en la oscuridad y esperar lo mejor. «Luego volamos bajo», dijo Kenney. Silencio en la habitación. «Si vamos demasiado bajo, los japoneses nos derribarán con artillería antiaérea», respondió otro oficial. Kenney encendió un cigarrillo, dio una larga calada. «¿Y si no les damos tiempo a reaccionar? Permítanme explicar por qué es tan difícil bombardear barcos a gran altitud. Imagina que estás en un edificio de 20 pisos. Abajo, una hormiga corre en línea recta. Tienes una piedra en la mano y necesitas golpearla, pero la hormiga podría cambiar de dirección en cualquier momento, y no sabes exactamente a qué velocidad va. Y hay viento, y solo tienes una piedra. Estas son las matemáticas de los bombardeos a gran altitud. Los B-17 eran máquinas magníficas, 4 motores, 10 ametralladoras, capaces de volar 8.000 metros y regresar a casa incluso con la mitad del fuselaje destruido. ¿Pero impactar contra un barco en movimiento? Inútil. Los japoneses lo sabían. Por eso navegaban de día, sin miedo. Sus capitanes se reían de las formaciones de bombarderos estadounidenses. Algunos incluso realizaban maniobras evasivas exageradas, solo para provocarlo. Círculos amplios, zigzags lentos, pura burla. Y funcionó. Los estadounidenses desperdiciaron toneladas de explosivos. Los japoneses no perdieron ningún barco. Kenney lo odiaba. Odiaba la humillación. Odiaba ver a sus pilotos arriesgar la vida por nada. Pero sobre todo, odiaba perder. Entonces se le ocurrió una idea tan loca, que cuando se la contó a sus oficiales, pensaron que el calor del Pacífico le había quemado el cerebro. «Pongamos un cañón en un bombardero. No es una ametralladora, es un cañón de verdad».
de los que se usan en los tanques, y vamos a volar tan bajo que no habrá forma de que podamos equivocarnos. El cañón que Kenny quería era un M4 de 75 milímetros, la misma arma que se montaba en el morro de los tanques Sherman, una pieza de artillería pesada de 400 kilogramos. El peso de un oso polar adulto, capaz de perforar blindaje de 100 milímetros a una distancia de 1000 metros. Ningún avión del mundo transportaba algo parecido. Kenny quería instalar esto en un B-25 Mitchell, un bombardero mediano, bimotor, 9 toneladas de metal, combustible y munición. Ya llevaba bombas, ametralladoras y una tripulación de 6 personas. Y ahora Kenny quería añadir 400 kilogramos de cañón al morro. Sus ingenieros revisaron los planos, hicieron los cálculos y respondieron: imposible. No era una opinión, era pura física. El retroceso del cañón generó 18 toneladas de fuerza. 18 toneladas. El equivalente a ser impactado por un camión en movimiento. El morro del B-25 estaba hecho de aluminio fino, diseñado para la aerodinámica, no para absorber el impacto de la artillería. Un solo disparo arrancaría todo el morro. El avión caería como una piedra. Imposible, repitieron los ingenieros. Kenny tachó la palabra imposible de los informes con un bolígrafo rojo. Escribió encima: constrúyelo de todas formas. Los ingenieros insistieron. Enviaron informes detallados, diagramas, cálculos de tensiones estructurales, simulaciones de fallos catastróficos. Todo demostraba que el avión se desintegraría al primer disparo. Kenny ignoró a todos. Constrúyelo, ordenó. Y si se cae el morro, refuérzalo. Si el avión se agrieta, suéldalo. No me importa si es imposible. Haz que funcione. Y si escuchas esto y piensas, este tipo estaba loco, bueno, tienes razón. Pero a veces la locura y la genialidad son la misma cosa. La modificación se llevó a cabo en una base australiana. Hangares caluroso, olor a aceite y metal fundido. Soldadores trabajando 18 horas al día. Primero, le arrancaron el morro al B-25, el cono metálico ligero que le daba al avión su perfil aerodinámico. Lo tiraron a la basura. En su lugar, instalaron una sólida estructura de acero, pesada, brutal, nada elegante. El cañón M4 estaba ubicado en el centro, atornillado, soldado y reforzado con vigas de acero que recorrían el fuselaje, distribuyendo el retroceso. La estructura completa pesaba 180 kilogramos adicionales. Sumado a los 400 kilogramos del cañón, esto representaba casi 600 kilogramos de peso muerto en el morro. Esto creó un problema. El centro de gravedad. Con tanto peso en la parte delantera, el avión querría descender. Volaba con el morro hacia abajo todo el tiempo. Imposible de controlar. ¿Solución? Retirar todo lo pesado de la parte trasera. Reducir las ametralladoras de cola. Reducir la munición a la mitad. Retirar el blindaje interno. Dejaron la parte trasera del avión vacía para compensar el peso en la parte delantera. Ahora viene la parte más interesante, el retiro. Al disparar un cañón de 75 mililitros, la fuerza de retroceso es absurda. Intentas empujar el arma hacia atrás con fuerza. En un tanque, esto no es un problema. El tanque pesa 30 toneladas y está en tierra. Absorbe el impacto. ¿Pero un avión? ¿9 toneladas suspendidas en el aire? Los ingenieros desarrollaron un sistema hidráulico, amortiguadores, resortes de acero. La idea era sencilla: dejar que el cañón retrocediera 30 centímetros con cada disparo, absorbiendo la fuerza gradualmente, como un puñetazo en una almohada. Primero lo probaron en tierra, aseguraron el avión, apuntaron el cañón a un objetivo lejano, cargaron munición real. El delantero apretó el gatillo. El cañón rugió, no como una ametralladora, como un trueno contenido en una lata de metal. La explosión sacudió todo el hangar. Las ventanas vibraron. Las herramientas cayeron de los bancos de trabajo. El avión entero se balanceó contra sus ataduras, como un animal intentando liberarse. Cuando el humo se disipó, los ingenieros se apresuraron a inspeccionar. Esperaban encontrar grietas, metal doblado, una estructura comprometida. Nada. El morro resistió. Las soldaduras resistieron. El sistema hidráulico funcionó exactamente como estaba diseñado. Un ingeniero miró a otro. ¡Hijos de puta! ¡Funcionó! Kenny sonrió. Por primera vez en meses. Pero tener el arma era solo el principio.
Ahora necesitaban enseñar a los pilotos a usarla, y eso significaba volar de una manera que ningún manual de aviación recomendaba: bajo, peligrosamente bajo. La táctica era simple en teoría, terrible en la práctica. Volabas hacia el barco a una altitud de 60 metros. 60 metros, la altura de un edificio de 20 pisos. Tan bajo que se veían las caras en la cubierta. Tan bajo que se podía oler la sal del agua. A una distancia de 1000 metros, apuntas el morro del avión directamente al objetivo. El cañón es fijo, no gira, no se ajusta. Apunta hacia donde apunta el avión. Entonces, todo el avión se convierte en tu arma de puntería. A 800 metros, compruebas la velocidad, 400 kilómetros por hora. Si vas demasiado rápido, adelantas al objetivo antes de disparar. Si vas demasiado lento, te conviertes en un blanco fácil. A 600 metros, empiezas a sentir el corazón latir con fuerza. La artillería antiaérea del barco se activa. Ves los destellos. Ráfagas de balas trazadoras cortan el aire como líneas de fuego naranja. A 400 metros, sabes que no puedes fallar. Una oportunidad, un disparo. O aciertas y destruyes, o fallas y mueres en el intento. A 200 metros, respiras profundamente y aprietas el gatillo. El cañón explota. El avión se estremece. Su cuerpo queda aplastado contra el asiento por la repentina desaceleración. El olor a pólvora quemada llena la cabina. Su visión se nubla por un instante con el humo. Y entonces, tiras del palo con todas tus fuerzas y subes, escapando del infierno de la artillería antiaérea, que ahora está completamente despierta y trata de matarte. Los primeros objetivos fueron las barcazas, pequeños cargueros japoneses que transportaban suministros entre islas, blancos fáciles. Entrenamiento. El piloto Edward Lerner fue uno de los primeros. Tenía 29 años y era tejano. Parecía un vaquero y volaba como tal. Apuntó a una barcaza a 800 metros de distancia. El cañón rugió. El proyectil atravesó el casco como si fuera papel. La barcaza explotó en una bola de fuego naranja. Los escombros volaron a 50 metros de altura. Lerner tiró de la palanca de control y subió, gritando por radio: «Confirmo el impacto. Objetivo destruido». De vuelta a la base, los demás pilotos rodearon a Lerner. Querían detalles. ¿Cómo fue? ¿Funcionó de verdad? ¿Resistió el avión? Funcionó, dijo Lerner, con las manos aún temblando de adrenalina. Esta cosa es una bestia. En los días siguientes se hundieron 6 barcazas, luego 10, luego 15. Los pilotos recobraron la confianza. El escepticismo se convirtió en entusiasmo. Ese cañón imposible estaba funcionando. Pero las barcazas eran fáciles, lentas, mal armadas. La verdadera prueba sería un buque de guerra, un destructor japonés, rápido, letal, diseñado para derribar aviones. Y esa oportunidad estaba llegando. 4 de marzo de 1943. Mar de Melanesia. Informes de inteligencia llegan a la base aérea Kenny. Se ha avistado un destructor japonés navegando solo cerca de la costa de Nueva Guinea. Modelo Amitsukashi. 130 metros de eslora. Desplazamiento de 2000 toneladas. Armado con 5 cañones de 127 milímetros y múltiples ametralladoras antiaéreas. Velocidad máxima, 35 nudos, equivalente a 65 kilómetros por hora en el agua. Un objetivo mortal. Kenny eligió a su mejor piloto, el capitán Bill Benn, 31 años, cabello rubio desteñido por el sol. Ya contaba con 47 misiones de combate, conocido por volar tan bajo que a veces regresaba con algas atrapadas en el tren de aterrizaje. «Vas a hundir un destructor», dijo Kenny. Ben no parpadeó. «¿Cuándo?» «Mañana al amanecer». Esa noche, Ben estudió fotografías de reconocimiento, estudió el perfil de la Mitsukashi, memorizó dónde estaban las torretas de artillería, dónde estaba la sala de máquina, dónde apuntar para infligir el máximo daño. Su artillero, el sargento Jack Thompson, limpió el cañón 3 veces, revisó el sistema hidráulico 4 veces, preparó 20 cartuchos de munición, proyectiles perforantes de 75 metros. Cada uno pesaba 6 kilos y podía penetrar 100 milímetros de blindaje. No durmieron mucho. 5:30 a.m. Aún oscuro. Ben y su tripulación suben al B-25 modificado. El cañón proyecta una extraña silueta contra el cielo, que empieza a aclararse. Parece extraño, antinatural. Un avión con dientes de tanque,
Los motores arrancan. El rugido de los dos Wright Cyclones llena la pista. Ben acelera. El avión gana velocidad. Es demasiado pesado. El morro quiere bajar. Ben tira de la palanca de control y fuerza el despegue. Las ruedas se despegan del suelo a regañadientes. Ascienden a 500 metros. Baja altitud de crucero. Visibilidad perfecta. El océano refleja la luz rosada del amanecer. Hermoso. Impresionante. 40 minutos después, Thompson avista el destructor. Objetivo a las 12 en punto. Distancia, 8 kilómetros. Ben confirma las imágenes. El Amitsukaze navega en línea recta, sin escolta, sin protección. Los japoneses aún no creen que los aviones puedan suponer una amenaza seria para los destructores. Están a punto de aprender. Ben desciende a 60 metros. El altímetro apenas se mueve, tan bajo que se puede sentir la humedad del océano. El B-25 surca el aire a 400 kilómetros por hora. El destructor se alza en el horizonte. A 3 kilómetros de distancia, los vigías japoneses avistan el avión. Suenan las sirenas. La tripulación se apresura a tomar posiciones de combate. Las torretas giran, buscando al intruso. A 2 kilómetros de distancia, se alzan las primeras ráfagas de balas trazadoras. Unas líneas naranjas surcan el cielo. Pasan por encima del B-25. Pasan a los lados. Los artilleros japoneses siguen ajustando su puntería. A 1 kilómetro, Ben alinea el morro directamente con el centro de la nave. Su copiloto, el teniente Frank Kurtz, mide la distancia. 800 metros. El destructor lanza una barrera de fuego antiaéreo. Las explosiones salpican el aire. La metralla impacta en el fuselaje del B-25 con un sonido similar al del granizo sobre un techo metálico. Una bala perfora el ala izquierda. Otra impacta en el motor derecho. Sale humo negro. 600 metros. Ben mantiene el rumbo. Manos firmes en la palanca de control. Ignoras el humo. Ignoras los impactos. Los japoneses están en pánico. Nunca habían visto un avión venir directo hacia ti de esa manera, sin desviarse, sin retroceder. 400 metros. Thompson prepara el cañón. Revisa la munición. Proyectil perforante cargado. Sistema hidráulico listo. 200 metros. Ben ve al capitán japonés en el puente. Un hombre de uniforme blanco, gritando órdenes. Ve a los marineros corriendo. Ve el pánico en sus rostros. Saben que no hay escapatoria. 100 metros. El tiempo parece detenerse. El destructor domina toda la vista. Gigantesco, imponente y completamente indefenso. Ben aprieta el gatillo. El cañón explota dentro de la cabina. El sonido es como el de una campana de iglesia golpeada por un martillo de hierro. La onda expansiva impacta a Ben en el pecho. Su visión se aclara por un instante. Todo el avión se sacude. Reduce la velocidad en el aire como si hubiera chocado contra una pared invisible. El proyectil recorre los 70 metros restantes en menos de medio segundo. Impacta a la Mitsukaze en el centro de la línea de flotación. Perfora el casco. Atraviesa la sala de calderas. Explota dentro del barco. La explosión desgarra la superestructura desde dentro hacia afuera. Vapor sobrecalentado escapa en chorros mortales. Llamas rojas y anaranjadas brotan de las aberturas. Los marineros son arrojados al mar por la onda expansiva. Ben tira de la palanca de control con fuerza brutal. El B-25 asciende, gana altitud, escapa del campo de tiro. Tras ellos, el Amitsukaze se está agotando, escorado a estribor. El agua brota a borbotones del agujero en su casco. Humo negro llena el cielo. Thompson grita: «Impacto confirmado. Daño pesado». Kurtz mira hacia atrás. «Se está hundiendo». Y así es. El orgulloso destructor japonés se inclina aún más. La proa se eleva. La popa se hunde. Los marineros saltan al agua. Los botes salvavidas se lanzan al agua en pánico. 15 minutos después del impacto, el Amitsukaze desaparece bajo las olas. Un destructor de 2.000 toneladas, hundido por un avión con un cañón de tanque. Ben regresa el B-25 a la base. El motor derecho aún humea. Hay agujeros de bala por todo el fuselaje, pero siguen vivos y victoriosos. Al aterrizar, Kenny esperaba en la pista. Ve a Ben bajar del avión. Ve la sonrisa en el rostro del piloto. Ve los impactos de bala. Ve la confirmación que necesitaba. Funciona. Realmente funciona. Kenny toma el teléfono y llama a la sede en San Francisco.
Los mismos ingenieros que dijeron que era imposible. Acabamos de hundir un destructor japonés con su cañón imposible, dijo Kenny. Prepárense para la producción en masa. Silencio al otro lado de la línea. Entonces, ¿cómo? Kenny colgó. No tenía tiempo para explicarse. Tenía una guerra que ganar. La noticia del hundimiento se extendió. Primero, en la base aérea Kenny. Luego, entre todas las unidades aéreas del Pacífico. Y finalmente, entre los japoneses. Y los japoneses entraron en pánico, porque ahora sus escoltas navales ya no eran seguras. Los destructores que antes navegaban con confianza, ahora miraban al cielo con temor. Cada sombra podía ser un B-25 con un cañón. Cada motor lejano podía ser su sentencia de muerte. La producción del B-25G Mitchell, como se le llamó oficialmente, se aceleró. 10 aviones modificados, luego 20, luego 50. Todos equipados con el cañón M4 de 75 mm, todos entrenados en la táctica suicida de los ataques a baja altura. Marzo de 1943. Batalla del Mar de Bismarck. La culminación del concepto de Kenny. Un convoy japonés intentaba reforzar sus guarniciones en Nueva Guinea. 8 transportes de tropa, 8 destructores de escolta, 16 buques navegando en formación. Kenny lo intentó con todas sus fuerzas, incluyendo 12 B-25 con cañones. El ataque ocurrió al amanecer. Los B-25 volaban a baja altura, muy baja. Sus sombras se deslizaban sobre las olas. Los cañones empezaron a rugir a 200 metros de distancia. Lo que ocurrió a continuación fue una carnicería. Proyectiles de 75 mm perforaron cascos. Explosiones destrozaron cubiertas. Grandes y lentos transportes de tropas se convirtieron en blancos fáciles. Un B-25 impactó contra un buque cargado de munición. La explosión fue tan violenta que llovieron escombros durante 5 minutos. Trozos de metal incandescente cayeron del cielo como una lluvia infernal. De los 8 buques de transporte, todos se hundieron. Todos. 3 destructores también se hundieron. 3.000 soldados japoneses se ahogaron. No llegaron refuerzos a Nueva Guinea. Los japoneses nunca intentaron otro tren diurno en esa región, porque ahora sabían la verdad. Sus barcos ya no estaban a salvo. No importaba cuánta artillería antiaérea llevaran. No importaba cuántos destructores navegaran juntos. Un B-25 con un cañón podía aparecer de la nada, disparar una vez y mandarlos al fondo. El terror psicológico era real. Los capitanes japoneses comenzaron a navegar solo de noche. Informes interceptados revelaron órdenes directas: evitar aguas donde operaban aviones de combate. Algunos comandantes se negaron a navegar, alegando un riesgo excesivo. Kenny había logrado algo poco común en la guerra, no solo un arma eficaz, sino un arma que quebró la moral del enemigo. Antes de continuar, ¿les han gustado estas historias alocadas de la Segunda Guerra Mundial? Entonces denle me gusta abajo. En serio, ayuda a que el canal crezca y me demuestra que quieren más historias como esta. Y si aún no se han suscrito, suscríbanse ahora. Se viene mucha más locura militar, lo garantizo. Pero cada arma tiene su momento, y el cañón de 75 mm del B-25 tenía limitaciones que finalmente lo hicieron obsoleto. Primero, el peso. Esos 600 kilogramos en el morro limitaban la autonomía del avión. Se podía transportar menos combustible. Las misiones largas eran imposibles. Y en el vasto Pacífico, la autonomía lo era todo. Segundo, munición. El cañón solo llevaba 20 proyectiles, 20 disparos. Después de eso, tenías un avión pesado con un trozo de metal inútil en el morro. Las ametralladoras podían disparar cientos de balas. ¿Y el cañón? 20. Y eso era todo. Tercero, avance tecnológico. En 1944 llegó una nueva arma: cohetes HEVAR, cohetes de alta velocidad para aeronaves, misiles no guiados de 70 mm. Cada B-25 podía transportar 14 cohetes. Cada cohete tenía una potencia de penetración similar a la del proyectil de 75 mm, y pesaban mucho menos. Haz los cálculos. 20 proyectiles de cañón contra 14 cohetes que puedes lanzar a distancia sin necesidad de volar en línea recta hacia el enemigo. La elección era obvia. En 1945 se canceló la producción del B-25G. Se retiraron los cañones y se reemplazaron con baterías de cohetes
y ametralladoras adicionales. La era del avión artillero había durado 3 años, pero su legado continuaría, porque Kenny había demostrado un concepto. Los aviones podían transportar artillería pesada, podían operar a baja altitud, podían destruir objetivos blindados con fuego directo, y décadas después, ese concepto evolucionaría hacia algo aún más letal, el AC-130 Spectre, un helicóptero de combate moderno, equipado con un cañón de 105 mm, ametralladoras Gatling de 20 mm y un obús de 40 mm, capaz de reducir a cenizas todo un campo de batalla, mientras vuela en círculos a una altitud de 2000 metros. Hoy en día, el AC-130 es el arma de apoyo aéreo más temida del mundo. Países enteros consideran su mera presencia un factor estratégico. Y todo empezó con Kenny y su cañón imposible en un B-25. ¿Los ingenieros que dijeron que no funcionaría? Bueno, aprendieron una lección importante. A veces, imposible es solo una palabra que usan los precavidos antes de que algún testarudo les demuestre que están equivocados. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Simple. Los expertos pueden equivocarse, los manuales pueden estar desactualizados, y a veces la solución más tonta es la única que funciona. Kenny no tenía un doctorado en ingeniería aeronáutica, no conocía ecuaciones complejas, no conocía simulaciones por computadora, porque las computadoras seguían siendo fantasías de ciencia ficción. Lo que sí tenía era un problema, una guerra que ganar, y la terquedad suficiente para ignorar a cualquiera que dijera no. Los ingenieros de California tenían razón técnicamente. El cañón podía destruir el avión, debería destruirlo. Pero Kenny los obligó a encontrar una solución, reforzar, modificar, adaptar. Y lo lograron. Ese B-25 modificado cambió la guerra en el Pacífico, hundió docenas de barcos, mató a miles de enemigos, cortó las líneas de suministro japonesa, y todo porque un general de 53 años se negó a aceptar un imposible como respuesta. Hoy, este avión se encuentra en museos. Puedes visitarlo. Toca su morro reforzado. Observa el gigantesco cañón que sobresale hacia adelante. Lee las marcas de victoria pintadas en el fuselaje. Y quizás te pregunte, ¿qué clase de loco pone un cañón de tanque en un avión? El tipo de loco que gana guerras. Bueno, entonces, comenta abajo, ¿te atreverías a volar en esa cosa? ¿A apuntar el morro a un destructor japonés a 60 metros de altura y apretar el gatillo? ¿O eres demasiado sensato para intentarlo? Porque a veces la línea entre la genialidad y la locura es tan delgada que solo descubres de qué lado estabas cuando el humo se disipa. Y hablando de historias disparatadas de aviación militar, esperen a escuchar la siguiente. Hay una historia en pantalla ahora mismo que les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre el combate aéreo. Hagan clic aquí y descúbranla. Les garantizo que vale la pena. Hasta la próxima.